muy amables por la invitación y qué grato estar aquí. ¿Cómo va el desarrollo de su campaña electoral? Ya casi completamos el recorrido nacional. Infortunadamente hay algunos territorios que no podemos acceder por las distancias. Hubiésemos querido hacerlos, pero como que es muy poco el tiempo de campaña. Afortunadamente, muy bien, reuniéndonos con muchas personas, especialmente con los integrantes de la Reserva, con la sociedad civil, con las viudas, con los huérfanos, con las madres eh, de tantos familiares que quedaron incluso en este momento desprotegidos por ese conflicto interno que azotó el país tantos años y que tienen mucha esperanza, sobre todo en nuestro movimiento, y que sigamos en este trabajo para defender sus derechos especialmente. ¿Cuál es la razón principal para entrar a la política? El principal paso que dimos para meternos en este tema de la política, yo no soy político, pero por las circunstancias del proceso de paz de hace 5 años, cuando vimos que infortunadamente las víctimas que ocasionaron la FARC quedábamos totalmente excluidos, es que damos ese paso e iniciamos en ese tiempo a recoger firmas para fundar nuestro propio movimiento. Hoy en día decidimos no recoger firmas, sino irnos por un movimiento político y donde afortunadamente tuvimos la aceptación por parte del Centro Democrático y se nos asignó el número 26 en esa aspiración para llegar al Senado de la República. Con base en sus recorridos territoriales, ¿qué es lo que más le preocupa a los colombianos? De acuerdo a esas inquietudes, en primer lugar, recibiendo esa cantidad de sugerencias, quieren una reforma al Congreso de la República. Menos senadores, menos representantes, menos salarios, menos UTL, menos vacaciones. En segundo lugar está la reforma jurídica. Hay que reformar la justicia. Se necesitan más fiscales, más jueces, más policía judicial que investigue la comisión de todos estos hechos delictivos y menos tribunales y menos cortes. Ese es el clamor porque la gente está pendiente, es que le atiendan su requerimiento cuando es víctima de un atraco callejero en su residencia, en su afectación a los bienes y a su integridad personal. Y allí es donde hay una gran injusticia y una gran impunidad porque la investigación de esos delitos no avanza. Y ese es el segundo clamor nacional. El tercero, debido a la situación del COVID y la pobreza que se dio, se está esperando soluciones económicas que les ayuden a solucionar esos problemas. Diría que son los 3 principales problemas que detecté en el país. ¿En qué consiste la reforma a la justicia? En la reforma de la justicia, más jueces, más fiscales, porque es lo que no hay en las diferentes zonas urbanas y municipios. Hay exceso de trabajo, por lo tanto, también hay argumentos jurídicos por lo cual los responsables de estos delitos quedan en libertad. Entonces, si hay más fiscales, más jueces y más policía judicial, que es la que hace la investigación, porque un juez y un fiscal sin este apoyo, sin este soporte, pues no va a lograr esclarecer los delitos. La pregunta del SMAT. Yo soy partidario de que continúe el SMAT porque ha sido el soporte del accionar violento de esos grupos terroristas que infortunadamente se desplazaron a las ciudades y que ocasionaron todos estos conflictos a nivel urbano y donde actuaron en esa primera línea y donde infortunadamente la sociedad recibió grandes afectaciones en sus bienes y también los bienes del Estado. ¿Qué propuestas posee para el sector campesino? En primer lugar está lo del Banco Agrario. Indudablemente ahí tiene que haber una reforma porque son muchos los requisitos, exigencias, trámites que tiene que hacer un campesino, viajes del sector rural a la cabecera municipal donde hay una sede del Banco Agrario para que allí le accedan a prestar y viene una cantidad de tramitología, lo cual a veces es imposible que le hagan el préstamo. En segundo lugar, ellos están en manos de, hablamos de agiotistas, de esos que cobran grandes intereses y son los intermediarios en las grandes centrales de abastos y allí son los que le prestan la plata para que ellos inviertan en su cultivo, pero tienen que hipotecar su cultivo al precio que ellos le fijan y aparte de eso tienen que pagarle intereses por el préstamo. Entonces veamos que allí hay una inequidad impresionante y eso se tiene que solucionar. En segundo está
reformar el ICA por la cantidad de exigencias que se hacen para certificar las fincas para que puedan procesar alimentos, ojalá para exportación. Y está el INVIMA también en los requisitos que allí establece para que se den esos procesos de producción y de exportación. Otro punto muy importante allí es que, infortunadamente, por la situación en los últimos años de el COVID y de la crisis de los contenedores, los insumos subieron 200 y 300%. Por lo tanto, tiene que incentivarse hacia futuro la creación de empresas colombianas que produzcan estos insumos, los abonos, los fertilizantes, porque están a un precio muy alto. Otro punto para el campo es, ojalá, propender que el SENA y las universidades desarrollen carreras técnicas o profesionales en beneficio de los hijos de los campesinos. Después de su cautiverio, ¿qué lo motivó a abandonar su vida actual en el campo para lanzarse a la política? El lema que establecimos en nuestro grupo era libertad y justicia. Cuando veo que se está afectando esos dos puntos, es donde decido, junto con Ervin Hoyos Medina, en su momento, en el proceso de paz, intervenir en este asunto político. Me interesa, por supuesto, la libertad de todos los colombianos, porque allí no podemos permitir que se censure los derechos de las personas. En el caso individual, vimos cómo fuimos sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, a esas torturas durante esos 12 años, en las limitaciones de nuestra integridad. Nuestra libertad está en peligro y eso me motivó a trabajar por nuestro país. Segundo, justicia. Vemos que los criminales de guerra, los criminales de lesa humanidad llegaron al Congreso de la República, no han pagado un día, no han confesado la verdad, no se les ha aplicado justicia. Se burlan de las víctimas cuando se hablan de garantías de medidas de reparación y en garantías de no repetición quedaron con un brazo armado que en este momento está delinquiendo. Por lo tanto, veamos que allí hay una dificultad grande y eso me hizo también caer en cuenta de que debo participar en esta actividad política. Y el tercer punto es que quiero dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, quienes todavía podemos hacer algo por el país, de dejarles un futuro mejor porque nos interesa sus derechos, su libertad. ¿Cómo le afectó el conocer que la candidata Piedad Córdoba posiblemente negoció su libertad? Hace 5 o 6 años, no recuerdo, estuve ante la Corte declarando, porque ya desde ese tiempo se tenía conocimiento, primero de los computadores incautados en el Ecuador, donde se mencionaba a Piedad Córdoba. En segundo lugar, en su momento, cuando estaba en las aulas de concentración y alias el Mono Jojoy me manifestó que yo sería el último en salir, si era que salía, casi que me condenaba a muerte allí en la selva de Colombia. Y al regresar, rescatado en la Operación Camaleón, el 13 de junio del año 2010, y en los meses siguientes, al estar ya hablando con mi familia, me entero que Piedad Córdoba siempre los presionaba allí para que asistieran a reuniones para exigir el canje y el intercambio humanitario. Pero cuando ingresaba o estaba mi familia, siempre se dirigía a ellos como excluyéndolos porque les manifestaba, ustedes no, porque ustedes, el coronel Mendieta, es posible que sea el último en salir. ¿Qué opina acerca de las afectaciones que están sufriendo las circunscripciones de paz? Vemos cómo la Corte Constitucional y el Consejo de Estado el año pasado aprobaron nuevamente el tema de las 16 curules. Nuevamente hicimos nuestra intervención en el Congreso, no nos escucharon, la firmó el señor presidente y en su momento, ¿qué hicimos? Presentamos una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para que se busque, primero, que hubiese una circunscripción nacional, es decir, que más de esas 9 millones de víctimas pudiesen votar. Segundo, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la igualdad y el derecho a la participación política. Infortunadamente, el Tribunal Administrativo de Antioquia no nos dio la razón y por eso quedamos excluidos de esas 16 curules. En este momento, con lo que usted manifiesta, la misión de observación electoral denunció que en esas regiones hay violencia y eso nosotros lo manifestamos hace 5 años porque prácticamente en esas
en esos 167 municipios donde se van a poder elegir estas 16 curules, pues allí están presentes son los grupos armados organizados, están los cultivos de narcotráfico y ellos en esos sitios están presionando de quiénes deben ser los candidatos y quiénes van a salir elegidos. Desde mi punto de vista y con base en el acuerdo, pensaría, y también lo he solicitado, que se suspenda la elección de esas 16 curules porque no representan a las víctimas que ocasionaron la FARC, sino que van a estar prácticamente para los violentos o a quienes ellos designen allí que deben ocupar esas curules. ¿Por qué los colombianos deben votar por usted? La invitación muy cordial y muy respetuosa a votar por mí en la lista al Senado Centro Democrático número 26 es porque quiero llegar allí a defender especialmente el sector que ya he manifestado, tanto del campo, tanto de los integrantes de la reserva, de las víctimas, también de la mujer, de los jóvenes y especialmente trabajar para propender por solucionar y seguramente proyectar esas acciones de ley que beneficien a todos los colombianos.